Sí, ha habido varios árboles que nos han puesto delante de los ojos para no ver el bosque. Y a mí pues se me ha ocurrido talar un par de ellos, con permiso de los ecologistas, para que de hecho entrara luz y aire al bosque y el bosque se saneara, ¿no? Y efectivamente, aquí se ha presumido mucho de que esto ha sido el oasis frente a la corrupción del resto de las cajas vascas, muy infiltradas por políticos corruptos y muy metidas en los pelotazos inmobiliarios. Bueno, Kutxabank y las cajas de ahorros vascas, idem de idem. Y siento ser portador de malas noticias, pero es así. Por un lado, Kutxa mismo había entrado a trabajar en Valencia, en el Mediterráneo, en Murcia, en Andalucía, etcétera, no solo absorbiendo Caja Sur, un banco muy tóxico, infiltrado de corrupción, no se entiende para qué se compra, sino también se le ocurrió comprar Banco de Andorra, ¿sí? Un banco que estaba infiltrado de conseguidores, de comisionistas y de corrupción política. Muchas de las obras que Kutxa ha amparado y que ha promovido con distintos empresarios sospechosos, investigados por corrupción e incluso por financiación ilegal de partidos en la península, son los verdaderos culpables de que el 70% de las empresas en las que ha venido participando Kutxa fueran inmobiliarias. De ahí que cuando el boom inmobiliario ha ido a pique, el pelotazo del ladrillo ya no sirve, pues haya quedado algo muy tóxico para Kutxa, etcétera, etcétera. Pero no solo a nivel local hemos ido exportando la corrupción, sino que elementos de corrupción muy grandes, ¿sí? Como el caso NOS, ¿sí? En el caso NOS, en el sumario, aparece una fundación de la Caja Vital, que se llama Fundación Estadio, que está dirigida por un hermano de Urdangarín, Mikel Urdangarín, que por cierto aspiraba a ser alcalde del PNV con apoyo de la familia Aguirre-Navarrena. Y la Fundación Estadio está acusada, en el caso NOS, de haber participado en el blanqueo de dinero, de utilizar paraísos fiscales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que se pone mucho el foco y creo que últimamente nosotros también, en Rita Barberá. Y aquí en el año 89, cuando Bárcenas no era más que pues ¿cómo era? Intermediador de obras de arte y el PP pues casi no había nacido. En el año 89 había un periodista llamado José Benigno Rey, Pepe Rey, más conocido por Pepe Rey, que publicaba informaciones sobre la fontanería del PNV, informaciones que el diario ABC llevaba a portada y que Carmen Gurruchaga y Pedro J. venían a mendigar comiendo con nosotros en el Jantoki de Egin Hernani, frente a 100 y pico personas. O sea, pasando por toda esa exposición. Y aquí en Euskal Herria han ido saliendo paulatinamente un montón de casos de corrupción. No hace mucho he visto, no sé si Bildu o Sortu firma el mapa de la corrupción en el Liburu Baltzak en Vizcaya. Y si se va haciendo lista, y van saliendo muchos números. Pero a veces ponemos un exceso de foco en Valencia, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que Compromís lleva 21 años denunciando la corrupción en Valencia y ahora están saliendo en La Sexta, etcétera, etcétera. Pero hace 21 años no existían. Otro de los factores que hay que tener en cuenta es que el PNV, por ejemplo, pues ha estado de socio de gobierno con distintos partidos. Entonces ha aprendido a escribir mejor que los demás. Ha aprendido a competir, porque ha sido desalojado incluso por el gobierno, por un ex socio de gobierno. Y a él le ha vuelto a desalojar y ha vuelto al gobierno. Y ahora se han hecho socios. En el caso Bárcenas hay dos empresas vascas imputadas, Urazca y Bruesa. Bruesa, con sede en Guipúzcoa y en su consejo de administración, gente del PSOE como Maturana, o gente que estuvo en el PNV como ¿cómo es? Joseba, el que fue de Cultura, consejero de Cultura, Arregui, o la portavoz del PSOE, ¿cómo es? La que fue compañera de Guiguren, también Romero, también ha estado en el Consejo de Administración de Bruesa, imputada en el caso Bárcenas, y Urazca fue fundada por un alcalde del PNV, Uría, presidente del Atleti.
Quiere decir que los vasos comunicantes de las fontanerías y de las redes clientelares, incluso Eulen, Prosegur, Mediasal, son empresas clientelistas del PP que han trabajado para la Administración Pública Vasca y que gobiernos del PNV, de la Administración Local, Diputaciones y LACUA le han dado ayudas y adjudicaciones a pilón. No encontraréis esas coincidencias con CIU. Entonces, a CIU es más fácil pegarle palo, porque pocas libres se van a levantar. Pero, claro, el PNV tiene elementos de fontanía en común con el PSOE, con el PNV, y ha habido más socios de gobierno, por ejemplo. Cuando se hacían aquí las subastas de viviendas de protección oficial, Javier Madrazo, consejero, Javier Madrazo adjudicó los servicios para organizar esas subastas de viviendas de protección oficial y aparecía una UTE siempre ganadora de todas las adjudicaciones. Y esa UTE estaba conformada por una empresa que tenía como sede un garaje y un solo trabajador, Producciones Lortu, que era la que le organizaba los mítines a Izquierda Unida, y la otra parte de la UTE era Valeuco, empresa productora de televisión, que no sé qué pinta en ese servicio, Lortu tampoco, pero bueno, es que Valeuco también menos diversificación que tiene en su objeto social. Valeuco es la empresa del hoy director de ETV, Edu Barinaga, que era la que hacía los vídeos de Juan María Atutxa sobre intervenciones de la Ertzaintza contra la organización ETA. Es decir, la productora de confianza de la Ertzaintza y del PNV, cuyo presidente ahora es el director de ETV. Es decir, medios de comunicación, y con esto termino, porque igual lo estoy abrumando. Medios de comunicación. El PNV tiene medios de comunicación importantes con el PSOE y ha hecho negocios de publicidad muy importantes con el PP. No encontraréis a CIU haciendo negocios de publicidad o de medios de comunicación con el PNV, ni a UPN. Ni a UPN. UPN solo tiene un medio, pero es que el PNV tiene sus propios medios, Grupo de Noticias y ITV, si te descuidas, o lo que va a quedar de ITV después de haber desmembrado y privatizado eso, y afines, como Onda Vasca, etcétera, y el grupo Prisa, un grupo afín al PSOE, que es uno de los dos grandes grupos de comunicación del Estado español, tiene negocios con el PNV, tiene televisiones locales, como Teledenosti y Telebilbao, en las que son socios Euskaltel y Prisa, y en el diario de ella, sin ir más lejos, veréis distinta literatura del grupo Prisa, como 5 días, el diario especializado en economía, que se reparte dentro de ella. Mediasal, y con esto termino, empresa de publicidad del Partido Popular dirigida por el ex portavoz del gobierno de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, alias Mar o Miliquito, según quien le llamara. Pues Miguel Ángel Rodríguez, hoy tertuliano, montó una empresa, Mediasal, con la familia Urteneche del PNV y se hizo en apenas 5 años con 2.000 millones de pesetas de la época, estoy hablando del año 2000, de todos los servicios de publicidad, matriculación en euskera, turismo, etcétera, de la Diputación. Josu Vergara le dio todas las adjudicaciones a Miguel Ángel Rodríguez, formando una UTE con la familia Urteneche. Aurman. Claro, lo han sabido hacer muy bien. Entonces, esto no va a ser fácil encontrar miserias y de este tipo, ¿eh? Y luego, pues hombre, insisto, que hay cosas que se dan como normales. Hace 20 años se daba como normal pegar a la mujer, y cuando a la mujer le pegaban, iba donde su hermano y le decía, no, es normal, yo también de vez en cuando le pego un cachete a mi mujer. Eso no quiere decir que no fuera delictivo o inmoral. Y hoy también se harán muchas cosas en LACUA que aparentemente son normales y que a un funcionario, cuando las denuncia, se considera un bicho raro, o en muchos entes públicos, entidades públicas que hay a pilón cada vez más. Antes eran sociedades anónimas, luego pasaron a convertirse en institutos, ahora son agencias, ¿sí? Como URA, ¿sí? La Agencia del Agua, ¿sí? Y los trabajadores no se atreven a denunciar nada porque la mayoría de los trabajadores dan por normal un montón de actividades y actitudes que se desarrollan ahí. Y termino, sorry, es que este tema me lleva rascando. Has pegado, porque en la radio también, vengo ahora de la radio y también ha habido un tema con esto. Es mucho más fácil denunciar a Esperanza Aguirre. Y en la Universidad Pública Vasca veréis a profesores de la universidad denunciando a Berlusconi
o poniendo ejemplo de la corrupción y del control de los medios de comunicación a Berlusconi. Incluso a políticos vascos, veréis hablando de Barberá y no sé qué, no sé cuántos. Pero es mucho más difícil hablar del de al lado. Y así, si me permitís la ironía. Tengo esta mala costumbre. Pasará que hay gente alternativa que enseñará la foto a gente del PNV en el hemiciclo de su hijo, o habrá gente alternativa que de vez en cuando vaya a andar en bici con alguien del PNV. O habrá gente alternativa cuyo hijo trabaja para una empresa del PNV. O habrá gente alternativa que tiene que ir a una boda pasado mañana y es la boda del hermano de una Rementería, el diputado general. Es decir, en esas condiciones, que esto es muy pueblo todavía, es un pañuelo, denunciar al de al lado es mucho más difícil. Y de hecho, pues yo llevaba 20 años sin aparecer en ITV y el otro día Boulevard me llama para hablar de una película que ha sido premiada con un Oscar del Boston Globe de periodismo de investigación en Norteamérica. Anda, que no ha habido en 20 años excusa para hablar de periodismo de investigación en Euskal Herria. Sorry, vengo calentado. Para ser amigo del PNV o de gente del PNV no tienes por qué ser del PNV. En mi primer libro cuento yo pues por suerte, considero que es suerte, es bastante esquizofrénico, pero es afortunado, tengo varias cuadrillas. Una, yo fui en su día infractor juvenil, pues yo por lo que sea me encaminé por otro lado y aquellos que conformaban una banda pues ahora son maestrillos del librillo y sigo manteniendo relación con ellos, no solo profesional sino también personal. Estoy hablando de gente que tiene homicidios a sus espaldas, atracadores, narcotraficantes, etcétera. Tengo otra cuadrilla, también creo que me puedo sentir afortunado por eso, que es gente de la izquierda abertzale, la mayoría gente muy talibán, muy oficialista y tal, del rollo Kremlin y tal. Lo digo con todo el cariño, Y algunos pocos eran de gente así que divagaba entre Aralar, PNV y tal, y ahora con Podemos pues han hecho piña y han hecho Podemos, ¿no? Hasta el punto que el chat nuestro se ha cambiado y se ha puesto Daikegu para darles zurra, La mayoría del bloque izquierda abertzale pues Podemos y tal. Y eso también me nutre. Y luego tengo una cuadrilla, que es a lo que iba, que es de gente del PNV, de toda la vida. Yo pues en mi familia el PNV siempre se ha mascado, y me he educado con ellos y he crecido con ellos. Y entonces yo cuento, hay varios perfiles dentro del PNV, ¿sí? Y lo cuento con empatía, de hecho, porque a 6 de mis amigos les pedí permiso para citarles en el libro. Uno de ellos es heredero de la mayor red de fontanería que ha habido en el PNV, dirigida por un tal Mikel Mendizábal, con sede en la calle Gardoki. Plan 3R de Jon Azúa, pues todas las empresas que recibían ayudas y que no las utilizaban para lo que realmente las recibían, pues tenían sede en la calle Gardoki. Mikel Mendizábal. Su hermano era el tesorero nacional de Sabin-Etxea, Nicolás Mendizábal, y él era un poco el que llevaba los negocios turbios, Mikel Mendizábal. Pues su hijo es amigo mío, íntimo, le cito en el libro, y es alguien que va a heredar el negocio y no tiene nada que ver con el asunto, ni espiritualmente, ni personalmente, ni de carácter, etcétera, etcétera. Hay uno que ha sido alcalde hasta hace poco del PNV, Aitor Apraiz, en Baquio, acusado por los míos, Bildu, denunciado en los tribunales por los míos por corrupto. No triunfó esta denuncia, así como sí ha triunfado contra la del anterior alcalde, a la cual también se le denunció, y ese sí ha triunfado. La Fiscalía ha pedido 3 años y medio para él y 600.000 euros de multa. Y es una persona que explico cómo entró y cuál es su proceder. Y es un poco el perfil de Jóvenes Burukides Vizcaínos. Es alguien que ha aprendido en empresas, son empresas que han trabajado para la Administración Pública Vasca. Entonces han hecho un currículum, han engordado un currículum y han hecho una agenda de teléfonos, una agenda oculta de teléfonos muy importante a través de relaciones clientelistas con el PNV, con la Administración Pública.
Y ahora nos los presenta el partido como gente sacrificada que abandona su carrera emprendedora en el mundo de la empresa y que ahora va a hacer más horas que las que hace en la empresa, va a ganar menos dinero, va a tener más problemas, pero lo hace por la gestión de lo público, porque además son conocedores de los intríngulis de la administración pública vasca. Son buenos gestores y no van a robar porque ellos en la empresa privada ganarían mucho más que en la empresa pública. Lo venden muy bien, lo venden muy bien. Es el caso de, por ejemplo, la Sierra Tucha. Ha ido engordando su currículum. Ahora hay empresas que han trabajado con la administración pública y ahora es presidente de la autoridad portuaria con el aval de que él tuvo empresas que trabajaron para la administración pública vasca en puertos y que él conoce la manera de tratar a los estibadores. Llegó a decir de ella. Hostia. Y lo venden bien, lo venden bien. Luego hay gente del PNV que pertenece a familias muy importantes, que también es el caso, que lo hacen por fidelidad eterna. Ellos creen que están en un estanque dorado y que la corriente les lleva y que no pueden hacer nada, porque son creacionistas, creen en Dios. Así como yo soy darwinista y creo en la evolución de las especies, ellos son creacionistas, creen en Dios y creen que Dios dirige la vida y que tiene que ser así, y es así, y ha tocado así, y ha tocado así. Y ahora en Baquio mismo hay una cara B del partido, desafectos del partido, ¿sí? Gente que no comulgaba con el modelo de gestión del partido y no ha visto un relevo generacional en el partido, y lidera esa cara B del partido Ana Urrutia, una periodista de ITV, y ha conseguido pues que los jóvenes que no entraban en el Batzoki pues entren en la plataforma Baquio Bai y han conseguido 2 concejales, casi 3. Había conseguido 4 PNV, 4 Bildu y 2, casi 3 la plataforma cara B del partido liderada por Ana Urrutia. El PNV es muy heterogéneo, como la izquierda abertzale, como Bildu. Bildu Versace, sin hacer cursos prematrimoniales, hasta hace 4 días llamándonos hijos de puta y se nos ocurre irnos a una orgía. A mí me encantan las orgías. Palo con palo, concha con concha, concha con palo, me da igual. Invitaría a Podemos a esa orgía, invitaría al PNV a esa orgía. Pasa que hay gente celosa o no sé. Pero, oye, el PNV idem de idem. Lo que sí nos distingue, yo creo, Bildu-PNV, es que cuando un militante medio o un simpatizante base del PNV, por ejemplo, de la izquierda abertzale, por irme más a mi casa, de la izquierda abertzale, levanta la cabeza contra la estructura, o la base de un pueblo levanta la cabeza contra la estructura, muchas veces la estructura termina cediendo. Porque es un equipo muy de base, donde todavía la base viene a decir que baje en Miquel Ancha y que me lo cuente. ¿Sí? En cambio, en el PNV, el que levanta la cabeza, teniendo el Kremlin nosotros, que el Kremlin es la hostia, todos los pasillos que hay allí, todos los ascensores averiados y la hostia. Teniendo todo eso. Aún así, la base, músculo. Tiene el termómetro de casa, músculo. Y en el PNV, el que levanta la cabeza, y lo he vivido en propias carnes, además, porque esto no sentó nada bien en el partido, el que levanta la cabeza, la Inquisición, le queman en la hoguera pública. Y si conocen al carnicero que sirve carne a sus vecinos, le alimentan, le dan alpiste para que malinforme y criminalice al sujeto. Aunque sea el hijo del fundador del Batzoki de Alonsotegui junto con el padre Íñigo Urkullu. Aunque sea ese. Si levantas la cabeza, cao. Te recomiendo Econeos, es una página, luego si quieres te la escribo. Antes de marchar te escribo en un papel lo que sea. Econeus, sí, es una página web de una plataforma de ciudadanos como tú que pretenden dar salida a este tipo de problemas, sí. Pues un poco hay gente que os estáis organizando, hay gente que nos estamos organizando, porque yo también estoy en ese, ya te contaré ahora, en un inciso, y intentamos revertir algunas situaciones. Por ejemplo, en Kutxabank el problema ahora mismo es que hay una élite
que se ha quedado con los ahorros de toda la gente. Y esa élite manda por toda la gente, ¿sí? Entonces, hay gente que pretendemos revertir esa situación y que tú, yo, etcétera, tengamos en confianza en Alternativa, Podemos, Bildu o otro tipo de agentes sociales como Stop Desahucios o la Asociación de Vecinos del Pueblo o del Barrio o la Asociación de Amigos del Choco de turno, etcétera, etcétera, nos juntemos y nos hagamos representantes de Kutxabank, ¿sí? Y dirijamos Kutxabank a este tipo de necesidades, ¿no? A las necesidades de las que he hablado antes, ¿no? De las grandes fortunas, de Europa, de gente que está muy lejos o de gente que viene aquí a coger y a irse, sino gente que los que estamos aquí podamos poner para hacer, ¿sí? Luego te recomiendo, para que veas, porque yo estoy como tú, no quiero decir, no tengo varita mágica para remedios y tal en ese sentido. Lo de los remedios antes que me has oído era una broma, ¿me entiendes? En ese sentido, además, de lo incapaz y de lo igual de frustrado que estoy yo. Pero bueno, mínimamente Econews, por abrir un poco de horizonte ahí, miramos a ver, ¿vale? Otro dato así, por positivizarte, Mondragón, Grupo Mondragón, ¿sí? Que está sucediendo un poco lo mismo, ¿no? Que aparentemente en vez de estar a favor de la base social, pues está tirando hacia unas élites, ¿no? Y claro, en el camino están dejando muchos cadáveres, ¿sí? Y al final la gente se plantea, ¿merece ser cooperativista de Mondragón? ¿Merece la pena tener en caja laboral el dinero? ¿Sí? ¿Son todas las cajas igual que los bancos, etcétera, etcétera? Bueno, sobre Mondragón también te recomendaría un libro del padre de Kokili, el futbolista. Pues su padre ha escrito un libro. Su padre es un tío que tiene mucho recorrido en el mundo de la economía y ha escrito un poco un libro donde explica que sí, MCC está muy infiltrado por el Opus Dei y por el PNV, pero pide a los trabajadores que se queden dentro para cambiar MCC desde dentro. O sea, él no dice, vamos a tirar la toalla, saquemos el dinero e intentemos buscarnos la vida. No, no, no. Vamos a intentar que eso que está hecho, en vez de coja una deriva a lo peor, lo importante sería que esos 4.000 y tal millones, que lo que se consiguiera invertir, que tú pudieras vigilarlo, que tú pudieras controlarlo, que tú pudieras saber efectivamente qué vas a hacer con él y decidir incluso qué se va a hacer con ese dinero. Magefesa, la empresa Magefesa, ¿te suena? Sí, muy sonada. Bueno, eso fue a quiebra porque los empresarios descapitalizaron la empresa y los trabajadores denunciaron a la empresa. Denunciaron como despido imprecedente. Fueron hasta Estrasburgo. Lo suyo les costó, su sufrimiento y sus dineros. ¿De acuerdo? Hubo divorcios y la ostra en el camino. Porque, claro, es duro. Y no todo sale como uno quiere. Bueno, al final consiguieron cobrar una millonada auténtica. Auténtica millonada. Claro, se encontraron gente que igual cobraba 80 millones o 90 millones de pesetas, o 200 o 500 millones de pesetas. ¿Y qué hicieron? ¿Hicieron lo que dicen los anuncios de lotería que hay que hacer? ¿Viajar y gastar y chulear que eres millonario? No. Montaron una cooperativa, y es una cooperativa que ha puesto 179 proyectos sociales de empresas, tiendas, ayuda a barrios, a centros sociales que no existían antes en Cataluña. Y ha empezado a trabajar en Euskal Herria también. COP57 se llama. Están muy relacionados con los del CUP, los independentistas catalanes. Ese chaval que se sacó la sandalia para tirársela a Rodrigo Rato, David Fernández, fue compañero mío, periodista de investigación, y pues él tiene también sus ideas, es mucho más amueblado que yo para temas de este calibre, y para otros también, pero para este en concreto. Y también te recomiendo que le observes, que le leas. David Fernández, ¿qué dice de la economía, de los barrios? Porque él no habla de Europa solo, o de los lobbies y esas cosas. Habla de los barrios, de los desempleados, de la panadería pequeña que se ha cerrado porque se ha puesto un supermercado delante, etcétera, etcétera. Más no tengo varitas mágicas, yo no soy político. Sí, siempre me preguntáis a mí cosas de Bildu y no sé por qué no me preguntáis del PSOE o del PP y tal y cual. Yo tengo muchas relaciones ahora con Javier Ruiz del PP,
unas relaciones muy cordiales. De hecho, el tío se ha leído mi libro entero y sin decir a nadie que se ha leído el libro y que está sacando de ahí los datos, ha fusilado a la hija de Ardanza, al otro y al otro y tal y cual. Y lo que me parece más triste de todo es que ni Bildu... Digo, que yo no tengo problemas en tirarme piedras a casa, no tengo problemas. Bildu ya me conoce. Bildu, sí. No, pero entiéndeme el matiz, que decir que no soy portavoz de Bildu yo. ¿Me entiendes lo que decir? Ese es el matiz un poco. Sí, bien, sí, no, es que no, sí, ya, los hermanos ya los conozco. Pero la cosa es que, no, quería decir eso, que por un lado eso, que decir, yo no puedo decir lo que Bildu piensa, no piensa tal, soy un simple votante, punto. Y además bastante desadaptado me siento dentro de Bildu como para encima ejercer de portavoz. Pero recojo eso de que en Bildu hubo dudas o incluso críticas o planteamientos distintos. ECAI Group, que es un grupo que se ha dedicado a esto profusamente, le ha pegado un par de palos y también lo recojo un poco en el libro. ¿Vale? Y sí, pues probablemente Bildu podía haber tomado otras decisiones o podía haber tomado decisiones más rápido o podía haber consensuado sus decisiones con gente distinta. Sí, bye. Bye, ¿satisfecho? Pero hubiera, sí, imagínate sí, que en la Junta de Guipúzcoa sí, hubiera tenido mayoría absoluta. O sea, sí. al final no, o sea, estuvieron todos en contra. Sí. Te voy a plantear una cosa. Te voy a plantear... mayoría, Sí. o sea, hoy en día Yo te entiendo, la situación sería igual. Sí, yo te entiendo. Mira, escucha. O sea, Sí, sé dónde quieres llegar, pero yo... Sí, sé dónde quieres llegar, pero yo no puedo llegar ahí porque no soy político, ¿me entiendes? Pero escúchame una cosa. A ver. Te voy a plantear en otros términos el asunto. A ver si te termino de responder, ¿vale? Bien. ¿Todos los de Bildu son antitaurinos? Muchos son protaurinos. Bien. ¿Perico y Salavarria y Johnny Dígora se llamaban mal? A tanto no llegaba. No, joder. No se llamaban mal. Nunca ha habido un detalle feo de ningún parte y tal y cual. Uno era taurino y el otro antitaurino. Sí. Manifiestos, además. Sí. Bien. Entonces, cuando votamos Bildu, Alternativa, Aralar, etcétera, ¿por qué siempre votamos todos a lo mismo? No soy político, no sé. Ah, bien, vale. Bueno, pues sigo yo. Porque hay una especie de estado de partidos que es totalmente anticonstitucional, donde se disciplina a la gente que no vota lo que dice el partido. Porque hay una, ¿cómo se llama eso?, de disciplina de voto. Y me parece feísimo, mal, fatal. Porque habrá en Alternativa taurinos y antitaurinos. Entonces, un día puede pasar que un concejal de Alternativa diga que sí a la Plaza de Toros y el otro que no. Y representarían el sí y el no, las distintas sensibilidades que hay en Alternativa. ¿Qué de contradicción genera eso en Alternativa? Ninguna. Es más bien reconocer lo que tiene. Ahora Podemos tiene gente de extrema derecha y gente de extrema izquierda y lo reconoce abiertamente, no tiene ningún problema. O sea, ¿vale? Bien. Escucha, ¿podría haber pasado que parte de Bildu hubiera votado una cosa? Sí, pero ¿qué se hizo? No, bloqueo. Volvemos un poco a lo de antes, porque es un matrimonio que no ha hecho cursos prematrimoniales y transmite las desconfianzas internas que tiene, las transmite. Lo digo como periodista ahora, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Bien. No, siento, yo tengo muy mala costumbre de pegar palo a los anfitriones. Muchísimo más. Si hubiera tenido la mayoría y hubiera tenido que tomar decisiones, hubiera tenido que decidir si cerraba la escuela de títeres de Tolosa o no. Y entonces sería un hecho. Y si no hubiera cogido la mayoría y no hubiera tenido que decidir eso, pues sería otro hecho. Pero son dos hechos iguales. Al coger la mayoría, tenía que haber tomado unas decisiones. Y igual algunas no hubieran gustado. ¿Me entiendes? Pero es un hecho. Cuando uno es político, tiene que esto. Los de Gusan, los de tu pueblo, ¿no? Se creían que la política es ajedrez. Y cuando tuvimos un combate de boxeo, aguante ahí, claro, los tíos me llamaban asustaniños. No, colegas, tío, la política ya sabéis lo que hay, y yo no soy político, ¿eh? Termino de responderte. Dos, revertir. Sí, Econews, léele, propone una manera de revertir. ¿Cómo ha cambiado Kutxabank, ¿no?
Antes estaba representado por gente que tenía control político social sobre ello y ahora son 15 patronos, ¿vale? 13 por autocooptación y 3 de las fundadores, ¿no? De las Diputación y Ayuntamientos, nada más. O sea, de 45, 2/3 partes son expertos, gente de confianza. Uf, ¡re Dios! ¿Cómo revertir eso? Es lo que está pidiendo. Y está Econius haciendo reuniones con Alternativa, y no es ningún misterio decirlo, con Podemos, con Equo, con Bildu, con Sortu, etcétera, etcétera, para ver si convence a Kutxabank que Kutxabank tiene que cambiar su modelo de representatividad porque ahora hay un nuevo escenario político, con un nuevo mapa político, con unas nuevas sopas políticas, que cada una tiene su influencia, su representatividad electoral y que así debería de ser en Kutxabank. Y claro, con las fuerzas de Podemos, Bildu, ¿cómo se llaman los de Izquierda Unida, los que han quedado? Izquierda Anitza, tal, pues se podría. Sí, yo he ido al PNV, me ha ofrecido pues para que recoger su versión en su momento. Le ofrecí el listado de todos los que iban a salir citados en el libro para que pudieran defenderse. Mi sorpresa fue que discriminaron a algunos sí les llamaron y a otros no les llamaron, porque después de publicar el libro, algunos de los citados me llamaron en cólera de cómo no les había avisado. Y claro, su sorpresa fue que Sabin-Etxea estaba advertido y que Sabin-Etxea decidió no avisarles. O sea que hay gente con pedigrí y gente sin pedigrí en el PNV. Y el PSOE también pues ha decidido siempre, como el PNV, de recibirme off the record, ¿sí? No hacerme ninguna manifestación pública, sino tener una relación, digamos, confidencial, ¿sí? Yo ahora, pues, el Partido Popular me dio la excusa de tener una relación directa con él, porque, claro, el tío es la hostia, porque dice, hasta el 2013 recibieron tantas ayudas, hasta el 2013, otra denuncia, hasta el 2013, o sea, ni siquiera se ha ocupado de actualizar, ¿no?, la denuncia, porque, claro, hasta el 2013, fecha de publicación del libro. Lo curioso es, hablar de censura de política, es que cuando Javier Ruiz salió a la palestra con lo de Nagore Arranza, empresa Idoki, recibe en 5 años subvenciones, una empresa que se dedica a cosméticos naturales, solo subvenciones, ningún contrato, 2,5 millones en subvenciones, yo lo denuncio en el libro. Hablo con ella, con Nagore Arranza, y Nagore Arranza se salta a la disciplina del partido y es la única en remitirme su versión de 2 páginas, lo cual os da una capacidad de mayor criterio a los lectores, porque no solo tenéis mis datos fríos de boletines, sacados de boletines. Nagore Arranza tiene una empresa presidida por su padre que ha recibido 2,5 millones en ayudas para algas naturales del gobierno vasco. Yo le dije a Nagore Arranza, defiéndelo bien, porque algas naturales, pues igual es el futuro del I+D más vasco, pero tienes difícil, tía. Y tu padre presidente, claro, si yo no he montado ninguna empresa con mi padre presidente, y aunque montara con mi padre presidente no es nadie. Y entonces, termino. Los medios de comunicación ni los partidos se remitieron a la versión de Nagore. Es la hostia. O sea, ya es que no me censuran a mí, es que censuran la realidad y la capacidad de forjarse un criterio del lector, teniendo todos los elementos de valor. No entiendo. Y encima podemos ver si escribe bien, si tiene las comas bien puestas o no. Ya, que me censuren a mí, vale. Pero que por censurarme a mí este tipo de datos no lleguen al público, ya, eso me parece grave. Grave. Casi delictivo, diría yo. Porque estás hurtando a la opinión pública de una información de interés. Por ejemplo, un ente público como ITV debería de garantizarlo. Yo a Edu Barinaga me he ofrecido más de una vez, porque desde que apareció este libro me citan en las tertulias. Hablan de mí sin mi presencia. Y le dije a Edu, no tengo problema, llevo intentando hablar contigo no sé cuántos años, tú no me recibes, pero yo no tengo ningún problema en aparecer. Y no por defenderme, sino para que habléis conmigo, porque es más interesante hablar con que hablar de. Pues nada. Pero los de casa también, Los de casa también. Claro, porque claro, aquí hay muchas cosas en juego. ¿Esto del arco mediático? Es decir, aquí cada uno juega a su película. Es decir, por ser aquí francos, ya que estamos aquí en alternativa además. ELA, sindicato ELA. El año pasado le
ofrece a José La Plaza escribir un libro sobre Caja Navarra, Sindicato ELA, y lo publica. Premio Arguía el año pasado. Yo no pretendo que ELA me haga ningún ofrecimiento. Y... Bye, pues tenéis. Venga. Le informo de mi actividad, del libro y tal, igual que le informé a Mario Fernández, ¿sí? Y a otros. Y a semanas de publicación del libro, amanece Bilbao con estos carteles. Sin previo aviso, yo no sabía nada. Claro, todos saben de mi libro. Gara y Berría. Me hacen una entrevista, sí, una. Kutxabank y tal, muy bien, pim, pam. A iniciativa mía, no porque ellos me la pidan, sino a iniciativa mía, les digo, oye, pues esto merece la pena, si queréis me hacéis una entrevista, o sea, tengo que venderme, como Santiago Segura, me tengo que vender. Y al de días de mi publicación del libro, Gara y Berría reparten esto dentro. 80 páginas a color, con publicidad institucional, sobre la obra social de la BBK, y en Guipúzcoa sobre la Kutxa, y en Álava sobre la Caja Vital. Corea del Norte. Corea del Norte. Yo te meto propaganda y no se te ocurra darle líneas a este chaval. Esto es lo que hay, pero es así de claro. A todos los niveles. A todos los niveles. Y tengo la suerte de este año, no sé qué ha pasado, que la gente, pues no sé qué ha pasado. La verdad es que no entiendo lo que ha pasado este año, que sí que el tema ha explotado. Llevo 40 charlas, me están llamando a doquier. Es la primera vez que doy una charla para LAR y para Alternativa. Estoy súper agradecido. Volveré cuando queráis. Pero es la primera vez. Hay que decirlo también. Y yo llevo 20 años de actividad. Es muy fácil ahora pegarle al PP. Es muy fácil. Por eso yo ahora me he ido al PP. Para quedarme solo otra vez. Porque en el año 95 me quedé solo. Yo le pegaba al PP y denuncié que Mayor Oreja tiene intereses en el mundo de las escoltas, tal. Me llevaron a la Audiencia Nacional y allí no estaba ni Pablo Iglesias, ni Matute, ni Arnaldo, ni nadie. Estaba yo solo. Y el conductor que me trajo durmiendo en el despacho de Paca Villalba, una abogada de los Grapo, que tenía el despacho enfrente de la Audiencia Nacional. Vale, o sea, los vascos, ¿qué pasa? Voy solo, quédate ahí. Mi abogado no podía asistirme porque acaban de tener a 20 tíos en Iparralde, Íñigo Iruín, y a Paca le tocaba asistirme, pero justo a Paca ese día le habían detenido a 4 chavales del Grapo. Y entonces fui solo. Solo. Entonces, joder, hay que hacerse responsable de las cosas que uno hace. Y es lo que os pido también a Alternativa, ¿no? Es decir, cuando hinchéis la cabeza a la gente con corrupción y tal y cual, sed responsables con lo que hacéis. Yo, si después de leer mi libro decides retirar tu dinero de Kutxabank, tendrás mi solidaridad. Porque, claro, yo te he inflado la cabeza para que hagas eso. Me tengo que sentir responsable. Después de mi libro, has cogido y has decidido sacar el dinero de Kutxabank. Y si decides quemar un cajero, también tendrás mi solidaridad. Y te voy a ir a visitar a la cárcel. No como otros, que aquí no se hacen responsables de nada. Este chaval que le golpeó a Mario, a MR, a Mr. MR, sí, a MR, Mariano Rajoy, le golpeó un chaval aquí, ¿no? ¿Qué estaba escuchando antes de golpearle? ¿Sabemos? Es una ironía, es una ironía, no es verdad, es una ironía. Un mitin de Pablo Iglesias. Yo conozco al chaval porque es de una familia facha gallega que son íntimos de la familia facha de Pepe Rey. Y le conozco al chaval. Hace un año, no sé si os acordaréis, que entró un tío a la sede del PP con un coche y 2 bombonas de gas. ¿Podemos ha hecho una caja de resistencia por el tipo este? ¿Le ha ido a visitar? Porque ese tío dijo que había estado reventado oyendo a Podemos allí y llegó la frustración, me entró para adentro. Entonces habrá que hacerse responsable también de los ejercicios de alarma y de encoleramiento de la gente. Yo no soy nada partidario de quemar el hechicero.
Yo hace esto 18 años se me hubiera acusado de terrorismo, de poner dianas y hubiera ido a la cárcel. Primero agradecerte el dato. No tenía ni idea de lo de la hermana Virala. Muy buena pista me das. Luego igual te pido el teléfono para echar un café un día. Y dos, agradecerte que hagas público esto, porque antes me pasaba que este tipo de datos los dabais cuando terminaba la reunión. Terminaba la reunión y me cogéis una parte y oye, yo... Y ahora es tal la catarsis de la gente que lo dice en público, ¿no? Lo comparte, lo socializa. Y eso hay que ponerlo en valor. Hay que ponerlo en valor. Se habla mucho del funcionario cantabrón que estuvo por aquí, el Junquera, y se habla mucho de la que reventó el caso Púnica, la funcionaria que le hicieron luego la vida imposible, pero no se habla de nosotros. Buen dato. Pues no, yo aquí le dedico un capítulo a Munilla, porque a Munilla sí le leyó la cartilla, el Consejo de Obispos le leyó la cartilla por haber mangoneado en Cajasur. Y conozco porque ya he dicho, ¿no?, que tengo amigos en todos los sitios y conozco por gente de Cajasur que haya habido muchas deslealtades de la Iglesia, no de empresarios corruptos o de políticos corruptos, sino ha sido la Iglesia, hasta el punto, como rumor muy extendido en Córdoba, la familia de Munilla iba de compras en la Milla de Oro de Córdoba y el taxi y las compras y la caja Visa las pagaba Cajasur. Y iban allí en Navidades, en Nochevieja y en Semana Santa y el periodo vacacional, y se pasaban por todas las tiendas de alto standing allí gastando, y con el taxi todo lo pagaba de esto. Ay. ¿Cuánto tienes un capítulo dedicado a ello? Échale un vistazo. Y es que primero voy a intentar ver por qué no pasa. Es decir, Bárcenas ha sido una delación de una persona. Y de hecho, luego a partir de ahí ha habido multitud de delaciones también, ¿sí? Y uno de los que ha protagonizado esas delaciones ha dicho que en el caso Bárcenas van a caer otros partidos también, o ha pluralizado. Bien. Entonces podría ser que por la vía delaciones algo pasara aquí también, y hay que fomentarlo. Yo, junto con el fiscal jefe de Euskadi y el fiscal de Álava y otros agentes políticos y sociales, estamos promoviendo la figura del arrepentido en casos de corrupción, igual que hay en el caso de narcotráfico. Porque hoy en día el que denuncia por corrupción tiene la misma pena que al que le va a denunciar. Por ejemplo, un empresario, si ha cometido cohecho por inducción de un político y el empresario se arrepiente, pues digamos que para que le rebajen la condena tiene 10 o 12 días como máximo para denunciar. A partir de 12 días ya te cae la misma pena que los demás. ¿Vale? Bien. Yo creo que ahora hay alguna serie de casos en marcha contra el PNV que también van a generar mucho ruido. Ya lo han generado, como por ejemplo que al número 2 de Álava se le pida su dimisión, se le pida su carné. Íñigo Urkullu le pidió a Chicho de Miguel, el carné, que dimitiera. O sea, ya han hecho ruido y va a haber más ruido. De hecho, ese caso de Miguel, empieza con una delación. Una abogada delata que se le ha intentado cobrar una comisión. Y continúa con otras delaciones, porque luego llega un documento anónimo al juzgado que aporta más datos. Bien. Yo les tengo dicho a los fiscales que están muy limitados, tienen muchas limitaciones. Ahora no voy a hablar porque ya es tarde y no voy a dar aquí chapas abrumadoras. Pero lo que sí es cierto es que los fiscales de hoy en día, que no son nada, no se les puede acusar de socialistas o de comunistas o de progresistas, porque tanto Calparsoro como Izaguirre, Álava y fiscal jefe de Euskadi, están en asociaciones conservadoras. Entonces yo les he pedido permiso para llamarles fachilla en público. Y a Calparsoro le hizo gracia, a Izaguirre no tanto. Y bueno, pues estos fachillas no les gusta nada que los fachillas tengan corrupción. Entonces, pues le pegan palo a la corrupción.
Y Jesús Izaguirre, la foto de los carrutos del PNV en Álava, pues ahora tiene costumbre de hacer sobreimputaciones, listas muy largas de imputaciones, porque él es conocedor de que muchas veces los casos menguan y al final de toda la red solo caen 4 o 5. Y si os dais cuenta, Jesús Izaguirre últimamente empezó con casos de medio pelo imputando a 2 o 3 y ahora ha cogido grandes casos, imputa pues veintenas, treintenas, etcétera. Pero él es conocedor que esos casos se van a vaciar. En el libro, doy 3 apuntes. Y esto, pues bueno, hasta ahora te puedes diferenciar un poco, pero bueno, ahora te voy a dejar un poco en balance el asunto. El número 4 de las listas de Gasteiz del PNV, Iñaki Prusilla, estaba imputado por el caso Epsilon y el PNV lo llevó imputado en las elecciones. Era candidato electo del PNV para Gasteiz y estaba imputado y lo llevó imputado. Se arriesgó a llevarlo imputado. Después de las elecciones lo han desimputado. ¿Se arriesgó o algo sabía? 2. Arantxa Tapia, consejera de Industria, dio una rueda de prensa en exclusiva para anunciar que mañana, que al día siguiente, desimputaban a Corrés, José Miguel Corrés, presidente de todo tipo de entes públicos, megaentes públicos de Euskal Herria y último presidente de los parques tecnológicos de Euskadi. Caso Epsilon. Imputado. Pues lo anuncia no un periodista ávido de noticias de exclusivas, o la Fiscalía, o un funcionario que lo filtra. No. Arantxa Tapia dice, mañana van a desimputar a Corrés. Corea del Norte. Y 3, el fiscal de Guipúzcoa, un navarrico de 1,50 m, pero navarrico, cuando estaba investigando el caso Bravo, un caso de Hacienda paralela que habían montado excargos del PNV junto con empresarios para defraudar a Hacienda, ligado a Kutxa, por cierto, el tema, pues cuando estaba investigando ese caso Bravo, que se le denominó, el fiscal de Álava, navarrico, pidió sobreprotección y de 4 escoltas pasó a tener 6. Aparentemente se sentía amenazado por el PNV. Está difícil la cosa. Solo hay 4 ertzainas de 7.200 que investigan la corrupción. No tienen dinero ni para pendrive. Los 2 grandes herramientas para investigar la corrupción en la judicatura son Ertzaintza y Hacienda. Y Ertzaintza y Hacienda no dependen del Departamento de Justicia, dependen de Presidencia del ACUA. Con lo cual, todo tipo de informaciones que se pida de gente amigo de Presidencia del ACUA, claro. Jesús Izaguirre, no a mí en un choco privado, sino en Radio Euskadi, dijo que llevaba 14 meses esperando un informe de la Ertzaintza sobre la familia Arzallus en el caso de Miguel. Está muy mal el asunto. Muy mal el asunto. Entonces, una cosa es la verdad jurídica y otra cosa es la verdad social. Evidentemente. Y insisto, en el caso de mujeres, idem de idem. ¿Dónde está la verdad jurídica de las prostitutas que sufren violencia de género? ¿Qué datos registrados hay de esos? Ninguno. Porque no se pone el foco en ese tema. Pero existe, claro que existe. A pilón. Todos los días. Es Legarreta eta Elorriaga zen edifizio astintzen zeukan konsultora bat Euskal Etxeak formatzeko eta bar, enpresa bezala eta bar, ez? Es bakarrik no solo, digamos, los agravios que generan, sino esa cultura que tienen, ¿no?, de lo que tiene que ser la acción exterior. O sea, en el tema de euskera no hay fontaneros. Y antes, igual en temas de cooperación exterior y industria, eran los grandes focos de malversación. Pero ahora están invigilando. La gente, pues claro, a base de que denunciasteis y tal y cual, a la gente está invigilando. Entonces han diversificado, ahora si te das cuenta, han diversificado el tono de la fontanería. Es mucho más subliminal y está mucho menos estratificada en sectores potentes. Vas a ver ejercicios de fontanería en turismo, por ejemplo, que antes ahí no entraban. Y Legorreta, pues es el Orriaga mismo, que con Legorreta se dedicaban a formar las Euskal Etxeak en el exterior. En el interior, pues Lorriaga fue el que protagonizó el pelotazo de Sabin Etxea, la compra de terrenos, etcétera, etcétera. O sea, gente muy versátil, que luego uno duda si tienen criterio para hacer las cosas, porque si fueran buenos fontaneros
hicieran las cosas para que ese dinero llegara a El Salvador y se hicieran unas obras y tal y cual, pero es que, tú lo has visto, no tienen criterio. No saben lo que es acción exterior, no les interesa. Y la gente que tenéis criterio, pues igual, precisamente por criterio, pues no termináis donde podríais, no sé si me entiendes. Tenéis que montar revistas y ONGs y cosas así. Vale. Seu veí, Beneta.